Hola a todos, mi nombre es Pablo Lamelas, soy cardiólogo intervencionista del ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y también profesor asistente del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad McMaster en Canadá, y tengo el placer de compartir con ustedes un tópico muy importante, que es el rol de la angioplastia de tronco en la enfermedad de tronco coronaria izquierda. Primero decir que en el ICVA se practica la medicina basada en evidencia. ¿Y eso qué significa? Que más que basada se integra la evidencia científica con el estado clínico del paciente, las preferencias de los pacientes, así como también los recursos del sistema de salud. Por lo tanto, no es que todo se basa en evidencia, sino que se integra la evidencia y este tiene un rol fundamental en la toma de decisiones. Y la evidencia proviene de los eventos clínicos importantes para los pacientes, que lo vamos a repasar uno por uno en esta presentación. Y hay que evitar caer en la sobresimplificación. La medicina basada en la evidencia es un proceso muy complejo que no debe ser sobresimplificado. Si uno ve, por ejemplo, la evidencia a más largo plazo de angioplastia contra cirugía en pacientes con enfermedad de tronco de coronaria izquierda, se encuentra con lo siguiente, que realmente no hay grandes o masivas diferencias entre cirugía y angioplastia. Pero ¿por qué esto sería como sobresimplificar el problema? Porque los pacientes con enfermedad de tronco que uno se imagina son así, ¿no? Las coronarias están bien, salvo una obstrucción de tronco única, que uno pone un stent y se terminó el problema. Pero como sucede con McDonald's, también sucede con la enfermedad cardiovascular. Una cosa es lo que uno pretende que recibe y otra cosa es lo que termina recibiendo. Lo que recibimos en la práctica clínica es muy diferente a lo que percibimos como ideal, donde la enfermedad coronaria se asocia a un montón de otras cosas. En este caso, otros territorios comprometidos, sea la coronaria derecha o otros segmentos del árbol coronario izquierdo, como la descendente anterior o la diagonal, o una lesión única, pero extremadamente difícil de tratar con cateterismo. Por lo tanto, el abanico de posibilidades de pacientes con enfermedad coronaria, desde el punto de vista anatómico solamente, ya es muy variado. ¿Y qué sucede cuando los pacientes son tan diferentes entre sí y se generan estudios con estos pacientes? Habitualmente, el proceso de medicina basada en la evidencia comienza con estudios primarios, luego se metaanalizan para tener estimadores robustos de efecto de si es mejor o peor un nuevo tratamiento, y por último se desarrollan las guías clínicas. Pero al resumir la evidencia, tenemos un problema si en realidad no podemos discernir bien con qué población estamos trabajando, si es una ensalada de verduras o una ensalada de frutas. Bien. Por lo tanto, la herramienta metodológicamente hablando más aceptada para analizar este tipo de situaciones, donde los pacientes son muy heterogéneos, son los metaanálisis utilizando dato individual de paciente, que es simplemente que en vez de utilizar los datos globales de cada estudio publicado en el journal, lo que se hace es extraer los datos crudos y fusionarlos en una única base de datos y reanalizarlos. Y así tenemos lo que sería hoy en día, podríamos llamar el mejor cuerpo de evidencia o más libre de efectos de subgrupos. ¿Y qué nos dice esta evidencia que se focaliza en angioplastia versus cirugía en pacientes con enfermedad coronaria? Dice lo siguiente: por un lado, que la mortalidad a 5 años entre angioplastia y cirugía no es diferente. Es un 10% absoluto, por lo tanto, aproximadamente 2% por año fallece de cualquier causa, y no hay grandes diferencias entre angioplastia y cirugía. Donde sí hubo diferencias fue en enfermedad de 3 vasos, donde hubo un incremento de 28% relativo de eventos en los pacientes que recibieron angioplastia con respecto a cirugía. Y esto, evidentemente, como se ve en la parte más baja del gráfico, está relacionada a la complejidad de la enfermedad coronaria. A más compleja la enfermedad coronaria, más avanzada, más difusa, mayor el beneficio de cirugía por sobre angioplastia. Y un factor determinante, muy importante en la toma de decisiones si vamos a hacer una angioplastia o una cirugía, es el estado de diabetes. Los pacientes diabéticos le va sustancialmente mejor con una cirugía bypass comparado a una angioplastia, pero los pacientes que no tienen diabetes, que son más o menos 3/4 de la población que tratamos en enfermedad coronaria, no hubo diferencias importantes a 5 años en términos de mortalidad. El análisis anterior que mostré no incluía los resultados de Excel de 3 a 5 años, y este metaanálisis, que si bien no es individual del paciente, con dato individual de paciente, es un metaanálisis convencional, se puede observar que no hubo tampoco diferencias estadísticamente significativas, favoreciendo cirugía para lo que es mortalidad, tanto total como cardiovascular, y asumiendo que el estimador de efectos reales, estaremos hablando de un efecto muy marginal, 11% de incremento de mortalidad relativo, no absoluto,
para favoreciendo a cirugía. Por lo tanto, dado tanto el metaanálisis con dato individual de paciente, que es el mejor cuerpo de evidencia que contamos a la fecha, donde la mortalidad a 5 años es idéntica ante cirugía de angioplastia, y el metaanálisis que acabo de mostrar recién, incluyendo Excel a 3 a 5 años, realmente hace que decir que la cirugía tiene menos mortalidad en enfermedad de tronco a cualquier plazo observable en los estudios clínicos es un mito. Bien, no está basado en el mejor asesoramiento de la evidencia disponible. Y recuerdan ese 11% relativo que mencioné de incremento de mortalidad con angioplastia versus la cirugía, que, insisto, no es estadísticamente significativo, pero asumiendo que es real, estaremos hablando de un número necesario a tratar de 90 personas a 5 años para salvar una vida. En otras palabras, tengo que tratar 90 personas con cirugía cardíaca para que a 5 años salvar una vida. Por lo tanto, el efecto asumiendo que existe, que, insisto, no es estadísticamente significativo, pero asumiendo que el estimador de efecto es real, que es una suposición, aún así, a 5 años es un efecto muy, 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 muy marginal entre angioplastia y cirugía. Y hay un análisis de preferencia de los pacientes que observa lo siguiente: más de la mitad de los pacientes con enfermedad multivaso, en este caso, que se le ofrece cirugía o angioplastia, van a preferir angioplastia a múltiples vasos por sobre cirugía, a pesar de saber que tienen el doble de mortalidad con una angioplastia al año, que es una suposición. Que esto fue lo pactado con la suposición. ¿Sí? Aún sabiendo que la mortalidad de angioplastia puede llegar a ser el doble que cirugía, los pacientes, aún así, más de la mitad de los entrevistados prefería angioplastia por sobre cirugía. Y esto fue lo que sucedió en los estudios clínicos. La diferencia fue favoreciendo cirugía, no estadísticamente significativo, pero muy marginal la diferencia. Y ahora pasamos a stroke, que es otro evento muy importante para los pacientes. Si vamos a enfermedad de tronco específicamente, no hay evidencia robusta que demuestre reducción de stroke de angioplastia por sobre cirugía. Si bien en enfermedad coronaria general sí hay metaanálisis demostrando que la angioplastia tiene menos riesgo de stroke perioperatorio que una cirugía de bypass, lo cual para ustedes no es ninguna novedad. Para enfermedad de tronco, para ser honestos y más y objetivos, si bien el estimador de efectos del lado del beneficio no es estadísticamente significativo y sería 25% de reducción relativa. Infarto de miocardio, que es un territorio mucho más complejo, hay una tendencia marcada de incremento o reducción de 22% relativo de cirugía por sobre angioplastia para infarto de miocardio espontáneo. Bien, no es estadísticamente significativo, pero el estimador de efecto también favorece a cirugía. ¿Y qué sucede con infarto periprocedimiento? ¿Es un evento importante a tomar en cuenta? Bueno, depende de cuál. Las definiciones fueron múltiples. Pasamos de una definición de un infarto periprocedimiento súper pequeño para hacer un infarto periprocedimiento a un infarto muy grande. Y en mi opinión, deberíamos utilizar definiciones de infarto periprocedimiento más robustas. ¿Por qué? Porque infartos periprocedimientos pequeños no le importa ni al paciente, ni al médico, ni a nadie. A un infarto grande periprocedimiento que se asocia a mortalidad o reinternaciones o otros aspectos de calidad de vida, definitivamente tienen que ser considerados o tomados en cuenta. El estudio Excel, que fue muy criticado, muy analizado en este aspecto en particular, simplemente definió infarto de periprocedimiento de manera similar entre cirugía y angioplastia o idéntica, y realmente eran infartos grandes, CKMB por 10 o más, o que es equivalente a troponina por 70 o más, o evidencia de otro tipo de infarto. Y tuvo validez interna. Los pacientes con infarto periprocedimiento en Excel, tengan cirugía o angioplastia, tuvieron el doble o el triple de mortalidad tanto total como cardiovascular. Por lo tanto, tuvo validez pronóstica la definición de Excel. Los pacientes con infarto periprocedimiento definido de esta manera, doble o triple mortalidad, tengas angioplastia o cirugía. ¿Y qué sucede con nueva revascularización? Definitivamente la cirugía reduce el riesgo de nuevas revascularizaciones en el futuro, pero nueva revascularización es un evento sustancialmente menos importante para los pacientes comparados a muerte, stroke o infarto de miocardio espontáneo, y por un montón de razones metodológicas que resumimos en este artículo publicado en JACC ya hace 2 años con el doctor Velardi, Richard Wildock, que es un cirujano trialista, y el doctor Greg Stone, donde sentamos las bases de por qué este evento clínico no debería ser utilizado en los eventos primarios. Pero cualquier detalle que quieran saber sobre este tópico, que es muy interesante, pueden encontrarlo en el paper. ¿Y por qué los pacientes no quieren recibir una cirugía? ¿Por qué los pacientes tolerarían el doble de mortalidad con respecto a angioplastia con respecto a cirugía? Porque nadie quiere tener un procedimiento muy mórbido. El número necesario a tratar
para prevenir una complicación mayor con angioplastia contra cirugía son de 6 a 7 pacientes. Tengo que tratar 7 pacientes con angioplastia para evitar que un paciente tenga una complicación mayor con cirugía. ¿Se entiende? ¿Y por qué esto es importante? Porque no estamos haciendo una comparación clínica de stent A contra stent B, donde el procedimiento es muy similar, solamente cambia el modelo del tipo de stent que utilizamos. O cirugía utilizando bypass A o bypass tipo B, un puente mamario con respecto a una vena. Son tratamientos muy, muy diferentes y no todo, bien, es lo más definitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mortalidad. Yo sé que si viajo de acá a Rosario, tengo 80 veces más riesgo de morirme si viajo en auto que en avión. ¿Bien? Sin embargo, viajo en auto, ¿por qué? Porque yo prefiero salir a la hora que quiero, no se me suspende por clima o por piquete en aeroparque, no tengo que estar pagando los traslados, yo viajo con más de una persona, tengo que pagar los tickets de las otras personas, y voy en auto. Por lo tanto, la gente tiene sus preferencias más allá de si hay una diferencia o no de mortalidad a 5 o 10 años, que de hecho, insisto, no ha sido mostrada hasta el momento. Y la gente prioriza los riesgos absolutos. Yo tengo 80 veces más riesgo en términos relativos de morir manejando en auto a Rosario que en avión, bien, pero el riesgo absoluto es extremadamente pequeño. El riesgo de morirme manejando a Rosario es extremadamente bajo y por eso yo lo tomo como un aspecto menor. Y por último, las guías de revascularización de tronco de 2022 están en desarrollo, bien, tanto de la Sociedad Interamericana de Cardiología como SOLASI, la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, en conjunto están desarrollando una guía clínica de altísima calidad para informar este tipo de decisiones en Latinoamérica. Y como mensajes finales, la angioplastia de tronco es una estrategia basada en evidencia. Tenemos evidencia y mucha sobre el tratamiento de enfermedad de tronco con angioplastia. Y por otro lado, que en gran parte de los pacientes con enfermedad de tronco deberíamos poner en la mesa discutir si el paciente debería recibir cirugía o angioplastia con los pacientes, porque son dos tratamientos muy diferentes y un mismo paciente, desde el punto de vista clínico, puede tener diferencias de preferencias muy importantes. Por otro lado, la selección de la estrategia, sea angioplastia o cirugía, va más allá de la enfermedad de tronco, hay enfermedad de otros vasos, estado diabético y demás. Y el problema de la gran discrepancia que tenemos es que si bien la ciencia debería ser acumulativa, los investigadores habitualmente no acumulamos científicamente. Bueno, quería darle las gracias por la atención y probablemente podamos responder preguntas en el chat. Gracias por su atención.